Bendiciones mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente ya un viernes más, 20 de mayo, estamos ya a mediados del año y gracias a Dios que el Señor nos permite seguir estudiando las epístolas, ¿verdad? Sean bienvenidos todos los que se van conectando, me da mucho gusto verlos por acá. Sepan que esto es una grabación, pero estamos en el área de comentarios o en el área del chat completamente en vivo. Si usted nos está viendo del 20 de mayo, viernes, entre las 7 y 8, estamos completamente en vivo aquí en el área del chat y en el área de comentarios. Si usted nos ve en otro día, usted puede escribir, no estamos en vivo, pero también le contestamos a la brevedad. Así que con toda confianza nos puede estar escribiendo, nos gusta saber de usted, de dónde nos ve, cómo se llama, qué le ha estado pareciendo estos estudios. Y si usted no está suscrito, lo invito a que se suscriba, es completamente gratis. Deje su like, ayúdenos dejando su like, ayúdenos compartiendo. Y sobre todo, si usted está suscribiendo, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos cualquier tipo de contenido a este canal. Sean bienvenidos todos los que se están suscribiendo por primera vez y nos ven en las primeras veces que están aquí como nuevos. Sean muy bienvenidos a esta su casa, su familia en Sablevisión. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer por este correo sablevision.yt@gmail.com, o si usted lo prefiere, también tenemos aquí Facebook. Si nos quiere contactar por Facebook en inbox, sablevision.yt los va a redireccionar a la página de Casa de Oración y ahí con mucho gusto también los vamos a atender. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio a los Efesios, la epístola a los Efesios del apóstol Pablo. Estamos hoy en la parte 17, estamos estudiando el capítulo 3 y lo he titulado La dispensación del misterio escondido. Así que está muy interesante, no se lo pierda, quédese hasta el final, verá que será de mucha bendición. Pues hermanos, un saludo a todos los que se van conectando, un enorme abrazo, me da mucho gusto saber de ustedes. Y pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Preparen su Biblia, preparen su corazón, preparen su cuaderno, si hay que apuntar alguna anotación, alguna pregunta, ahí usted lo va escribiendo. Hoy vamos a continuar, hermano, hablando acerca de la epístola de los Efesios. Hemos estado aprendiendo tesoros muy hermosos, ¿verdad? De parte del Señor. Y el día de hoy nos toca leer a partir de Efesios 3:8, a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar. En el estudio pasado, el de lunes, aprendimos cómo nosotros nos encontramos dentro del misterio que le revelaron a Pablo, donde los gentiles y los judíos ahora tienen entrada a la misma gracia. Así que hoy vamos a continuar acerca de este misterio, porque ahora habla de la dispensación del misterio escondido. Vamos a ver de qué se trata. Efesios 3:8, acompáñeme. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora vemos a un apóstol Pablo, hermano, que comienza diciendo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Realmente, esta frase que usaba Pablo tenía una base, no solamente era una frase hecha, hermano, o una frase de humildad, sino que lo decía por el tiempo de su llamamiento. En 1 Corintios 15, del 8 al 10, encontramos la misma frase. Acompáñeme. 1 Corintios 15, del 8 al 10. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Note cómo Pablo dice: el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Como a uno no nacido, hermano, o a un nacido fuera de tiempo. Pablo decía que él era un abortivo, porque él era judío, y entendía que los judíos serán tratados cuando haya entrado la plenitud de los gentiles,
como lo leímos también en Romanos 11:25. Ahí se lo dejo a usted de tarea, Romanos 11:25. Dice la palabra que Israel será tratada en la semana 70 de Daniel, como lo dice también Daniel 9, del 24 al 37. Ese también se lo dejo ahí de tarea. Pero Pablo, por alguna razón, lo arrancó de esa era y lo puso en otra. Pablo entendió que él como judío, su momento de despertar no era ese, sino cuando entrara la plenitud de los gentiles. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo trajo de allá para acá. Y en la era de la gracia se le aparece, y en la era de la gracia lo hizo nacer de nuevo, y en la era de la gracia lo hizo perito arquitecto de la iglesia, cuando Pablo ni siquiera estaba buscando serlo. Porque dice Hechos 9 que Saulo, antes de ser Pablo, Saulo iba hacia Damasco para llevar cautivos a todos los hermanos que encontraba en el camino. Él iba para perseguir el evangelio. Y en ese inter es que Jesús se le aparece. Al ver Pablo tanta bondad, él no podía más que sentirse el más pequeño. Incluso Pablo quiere decir pequeño, y lo encontramos después diciendo que no era digno de ser llamado apóstol, en 1 Corintios 15:9. Entonces tenemos a un Pablo, hermano, que se sentía pequeño a causa de los favores y de las misericordias que Dios había hecho para su vida. Entonces, en la frase, a mí que soy menos, que el más pequeño de todos los santos, nos enseña que Dios va a revelar sus misterios al que es humilde, al que se quebranta, al que se humilla delante de Dios. Es muy tremendo, hermano, que en la altivez nos puede impedir recibir las revelaciones delante de Dios. Pero cuando somos humildes y quebrantamos nuestro corazón, allí viene la gloria. Vamos a leer Efesios 3:8, hermano. Acompáñenme. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hay otras versiones, hermano, que nos amplían el panorama acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. Vamos a leer este mismo texto, pero en la traducción Nueva Biblia Española. A mí, el más insignificante de todos los consagrados, me concedieron este don, anunciar a los paganos la inimaginable riqueza del Mesías. Fíjese cómo dice aquí, inimaginable riqueza. Pablo está hablando de una riqueza que no se puede imaginar, que no se puede calcular, riquezas que no se pueden medir. Vamos a leer este mismo versículo en la traducción Biblia Lenguaje Actual. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Las cuales nadie puede contar. Y eso, hermano, me recuerda que le dijeron a lo que le dijeron a Abraham, ¿verdad? En Génesis 15:5, cuando le dijeron, mira las estrellas y las puedes contar porque así será tu descendencia. Desde entonces le estaban hablando al patriarca Abraham de las riquezas que no se pueden contar, hermano. Génesis 15:5, ahí se lo dejo de tarea. Vamos a leer Efesios 3:8, pero con la traducción Biblia al día, la que tiene en la carátula un sol. Le hago esa énfasis para que sepa, porque hay unas traducciones ya revisadas que no dicen igual. Pero la que tiene en la portada un sol es la que estamos leyendo. Figúrese, aunque no lo merecía, pues soy el más pequeño. Figúrense, aunque no lo merecía, pues soy el más pequeño de todos los cristianos. Me concedió el indecible gozo de anunciar a los gentiles las felices noticias del tesoro incalculable que se les ofrece en Cristo. Lo que nos está ofreciendo a nosotros es un tesoro incalculable, hermano. Por eso el evangelio es una noticia feliz. Pese a lo que estemos pasando, no importando que estemos pasando tiempos difíciles, hermano, ya sea de salud, de economía, de problemas familiares, etcétera, nosotros tenemos una riqueza incalculable, que es la riqueza que nos ofrece en Cristo. Y si nos han dado eso, hermano, ¿cómo no nos darán con Él todas las cosas, verdad? Entonces dice Pablo, el evangelio que yo les voy a predicar es un evangelio incalculable, es un evangelio inagotable, es un evangelio inmedible.
Este evangelio es tan grande que nadie lo puede contar. Y dice el apóstol Pablo, pero a mí me dieron la gracia de contarlo. Qué glorioso, ¿verdad? Imagínense que nosotros nos dieran ese privilegio de contar una revelación. Efesios 3:9. Se me encimaron los textos, aquí está ya. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y fíjese, al apóstol Pablo no solo le dieron la gracia o el anunciarlo, pues, no le dieron la gracia de contarlo, sino que le dieron la gracia de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido. Y cuando dice aclarar, usa la palabra griega fotizo, que quiere decir emitir luz, darles luz. Entonces, el misterio apostólico es para dar luz. Por eso Pablo dice, a mí me fue dado el dar a luz a todos. ¿Cuál es la dispensación del misterio escondido? En el estudio pasado aprendimos que el misterio escondido es la iglesia. El misterio escondido es que los gentiles ahora son igualmente participantes con los judíos de la gracia de Dios. Pero ahora, hermano, ya no solo hay que ver el misterio, sino que hay que ver cuál es la dispensación del misterio. ¿Cuál es el tiempo de este misterio? Porque este misterio va a tener tiempo, hermano. Y este misterio tiene 7 tiempos. La iglesia tiene 7 tiempos. Vamos a leer Efesios 3:5. Por favor, acompáñeme. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, el misterio es, como lo leímos en Colosenses 3:11, que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que en Cristo, es Cristo en todo y en todos, hermano. Entonces, había un misterio que no se dio a conocer en otras generaciones, y ese misterio es que los judíos y los gentiles iban a ser unidos en un cuerpo. Ese es el misterio, y ese misterio es la iglesia, hermano. Vamos a leer nuevamente Efesios 3:6 en la versión traducción al día, la del sol. Efesios 3:6. Y este era el misterio, que los gentiles compartieran plenamente con los judíos la herencia de los hijos de Dios. Ambos están invitados a pertenecer a su iglesia. Y cada una de las grandes promesas de Dios de bendecir abundantemente por medio de Cristo se aplican a ambos cuando aceptan las buenas nuevas de Cristo. Entonces, el misterio escondido es la iglesia, que Dios por medio de la iglesia está uniendo tanto a judíos como a gentiles para darles el mayor llamado que alguien puede tener, hermano. ¿Cuál es ese mayor llamado? Ese llamado es ser parte de la novia esposa. El llamado más grande que alguien puede tener es llegar a ser esposa, hermano, del Cordero. Llegar a ser primicia. No hay llamado más grande que ese. Ser apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, es menor a ser esposa, hermano. Tener alguna bendición material en la tierra es menor a ser esposa. El más grande llamamiento es que un día nos vamos a casar con Cristo. Y esa oferta, hermano, es para todos. Pero lamentablemente no todos la quieren tomar. Nosotros sabemos que hay primicia, hay cosecha y hay rebusco, ¿verdad? Como dice Mateo 13:8. Pero la oferta es para todos, ya sea para la primicia, cosecha y rebusco. Solo que no todos la van a tomar. Pero ahora en Efesios 3, del 8 al 9, no solo está hablando Pablo del misterio, porque ya entendimos que el misterio es que hay una iglesia. Y que en esa iglesia va a reunir a judíos y a gentiles para darles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pero ahora lo interesante, hermano, es que ese misterio tiene tiempos. Y eso es lo que habla Pablo en el verso 9. Y no creo que podamos avanzar más este versículo, hermano, porque en verdad Efesios es muy profundo. Yo pienso que Efesios es una carta para espíritus. Por eso es por lo que es tan profundo, ¿verdad? Y esto no se entiende con el entendimiento, hermano, sino con el espíritu. Efesios 3:8, acompáñeme. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Nos habla, hermano, de los 7 tiempos que va a tener este misterio. Aclarar la dispensación del misterio, y la palabra dispensación, hermano, es la palabra griega koinonia, que quiere decir participación, dispensación, entonces, comunión. Entonces el misterio de la iglesia va a tener dispensaciones. Ahora, definamos la palabra dispensación. Dispensación es la acción de dispensar o dispensarse. Y dispensar es otorgar, conceder, distribuir algo, suministrar algo. Entonces, hermano, la dispensación es la forma en que Dios va a ir entregando a su iglesia sus verdades. Las va dispensando como un dispensador de agua, hermano, que va surtiendo. En este caso ya fueron dadas todas en Jesucristo, pero a la iglesia les va a ir dando la dispensación en tiempos, en 7 tiempos para ser preciso. Y hoy es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Acompáñenme a 2 de Pedro 1:3. Aquí nos habla acerca de esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, hermano, nosotros ya tenemos todo lo que corresponde a la vida y a la piedad, ¿verdad? Pero la iglesia va a tener tiempos, va a tener dispensaciones. Entonces, una etapa va a ser la iglesia del principio y otra etapa va a ser la iglesia del final. Las dispensaciones de la iglesia son 7 y las encontramos en Apocalipsis 1:11. Estos tiempos, hermano, de la iglesia son 7. Como también son 7 dispensaciones del tiempo de la humanidad. Y le voy a recomendar que vea una lista de reproducción que se llama Las Dispensaciones. Allí nuestro pastor, el pastor Ignacio Alcila, nos hizo una serie de como 9 estudios acerca de las dispensaciones. Y se mete profundamente en cada una de ellas. Así que si usted tiene alguna duda de la dispensación del gobierno humano, de la gracia, del reino, usted vaya a verlas. Están muy interesantes y ahí nos habla el pastor a grandes rasgos. Hoy vamos a tocar 7 etapas de esta dispensación del misterio escondido. Así que es un poco diferente de lo que... bueno, no, es otro tema más bien. Estamos hablando hoy de la dispensación del tesoro escondido. Y las 7 dispensaciones son las que nos van a enseñar, o las que nos enseñó nuestro pastor Ignacio. Así que lo invito a que vaya a ver. Hablando de los 7 etapas o 7 tiempos de esta dispensación, está en Apocalipsis 1:11. Acompáñenme ahí. Que decía, cuando Jesús se le aparece al apóstol Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor en persona, hermano, se le aparece al apóstol Juan y le dice: te voy a explicar las dispensaciones de mi iglesia. Te voy a explicar que mi iglesia va a tener 7 etapas. La primera etapa se llama Éfeso. La segunda etapa se llama Esmirna. La tercera etapa se llama Pérgamo. La cuarta se llama Tiatira. La quinta se llama Sardis. La sexta se llama Filadelfia. Pero la última etapa de mi iglesia es la séptima, que se va a llamar la Odisea. Entonces, ahora vemos a la primera iglesia, que es Éfeso, enfrentando algunas batallas. Y como ya hemos hablado de las 7 iglesias cuando vimos Apocalipsis, hermano, solo voy a hablar de los retos que va a tener la iglesia en estos últimos tiempos. Recuerde que Efesios 3:9 dice que el misterio escondido tiene dispensaciones, tiene tiempos, ¿verdad? Y ese misterio escondido, según Efesios 3, del 5 al 6, es la iglesia. Y las dispensaciones de la iglesia son 7 tiempos. Cuando hablamos de Éfeso, estamos hablando de la iglesia apostólica. Y sus beneficios son la doctrina. Mire, acompáñame a ver cómo dice el apóstol Juan, o cómo le dice Jesús mismo al apóstol Juan acerca de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, la primera iglesia, hermano, la iglesia apostólica, tenía tanta doctrina que podía probar apóstoles, pero lamentablemente tenía una debilidad. Su gran debilidad es que había perdido
su primer amor. Lo leemos en el versículo 4, hablando todavía de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que, que has dejado tu primer amor. Pero eso no era el único problema, hermano. La iglesia de Éfeso también tuvo otro tipo de problemas, otro tipo de batallas, como enfrentar doctrinas heréticas. Esto lo leemos en el versículo 6. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, la primera etapa, hermano, de esta dispensación, del misterio escondido, de la dispensación de la iglesia, es una etapa, hermano, donde la iglesia enfrentó a muchas doctrinas, pero también fue una etapa de doctrina de mucho poder. Y también fue una etapa de un enfriamiento del primer amor, donde también se dieron los inicios de las cosas que no eran agradables a Dios, como las doctrinas herejes. Luego ya en la segunda etapa, que es la etapa de la iglesia de Esmirna, ya vemos una iglesia mártir, una iglesia perseguida. Ya no tenían la misma presencia de doctrina y ya no tenían la misma revelación, pero sí tenían la fe para enfrentar la muerte. Vamos a ver el versículo 10 del Apocalipsis 2. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, en esta iglesia mártir, hermano, ya no vemos que tenga tanta doctrina, pero sí tenía fe para enfrentar la muerte. Esta es la iglesia de la segunda etapa, que es la iglesia de Esmirna. Amén. Ahora viene la tercera etapa, que es la iglesia de Pérgamo. En esta etapa podemos ver que la iglesia comienza a acomodarse. Ya era una iglesia acomodada. Leamos el versículo 14, hablando de Pérgamo. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia de Pérgamo ya es una iglesia que ya no peleó como la iglesia primera, que dice, has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que a esta iglesia le dicen, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta iglesia se relajó, hermano, y creemos que esta iglesia se dio antes de que naciera la iglesia imperial. Esta es una iglesia que después del martirio, que sufrió la Esmirna, Dios envió un tiempo de paz. Y es que la iglesia nos evidencia que después de una tormenta siempre viene un tiempo de paz. Después de la iglesia mártir, que fue Esmirna, viene un tiempo de paz. Y fue en esa etapa, hermano, donde se acomodó la iglesia de Pérgamo. En este momento nosotros como iglesia estamos atravesando un tiempo de batalla, ¿verdad? De angustia, de dificultad. Pero pronto va a llegar un tiempo de paz. Y debemos tener cuidado de que cuando venga ese tiempo de paz, no nos acomodemos. Gracias a Dios ya está pasando esta etapa de pandemia y ya se está volviendo otra vez a poder congregarse al 100%. Pero ¿qué tal cuando antes de esto estábamos en un tiempo como acomodados, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor tuvo que meter esta pandemia para sacudirnos y dejarnos ver qué es lo que el Señor quería para nosotros. Fue un tiempo de limpieza. Muchos se enfriaron y yo recuerdo una palabra que le dieron a mi pastor, a mi papá, el pastor Ignacio. Hace como en el 2018 le dio el Señor una palabra diciendo que los fríos se enfriarían más, pero que los calientes se calentarían más. Y nosotros, decía mi papá en aquel entonces, no sabemos qué va a venir, pero va a ser tremendo porque los que estén fríos se van a enfriar más. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a hacer que se enfríen más? ¿Y qué va a ser eso? Que los que estén calientes se calienten más. Ya lo vimos, y el Señor respaldó esa profecía. Y lo vimos que ahora en este tiempo de pandemia los fríos se enfriaron más. Los que eran apáticos ya dijeron, no, pues entonces si ya no nos congregamos y todos en línea, pues ya, ¿para qué, no? Y ya mejor ni regreso a la iglesia cuando ya nos volvemos a reunir, ya no regresaron. Pero ¿qué tal los que estaban calientes? Nos calentamos más,
tuvimos necesidad de estudiar más, ocupamos nuestro tiempo de casa al estar estudiando y ocuparnos de las cosas de Dios. Ahí fue donde el Señor respaldó esas palabras que les dijo a nuestro pastor hace como 4 años. La cuarta etapa, hermano, de la iglesia es Tiatira. Ya la iglesia de Tiatira es una iglesia corrupta y esa es la iglesia imperial. Esto lo leemos en Apocalipsis 2:20. Acompáñenme a Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Las primeras 3 iglesias, hermano, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, constituyen aproximadamente 300 años de la iglesia. Allí vemos las primeras etapas de la iglesia. Ya la iglesia corrupta no constituye 300 años, sino que esta es la iglesia del año 325 hasta el año 1517, fíjese. Entonces Dios permitió que esta iglesia estuviera más de 1200 años, hermano, en medio de una corrupción. Y yo creo que, hermano, terminando esta serie de las epístolas, estaría muy bien estudiar un poco acerca de la historia de la iglesia. Es un tema muy interesante que nos hace saber o nos haría saber y entender todo cómo es que va atravesando la iglesia y esas dispensaciones, esas etapas, las cuales estamos aprendiendo, y yo creo que sería muy, muy edificante, ¿verdad? Déjeme saber si le gustaría, y yo creo que no tomaría muchos temas estudiar la historia de la iglesia, o a menos que lo quiera muy desglosado, pues sí nos podemos aventar una temporada completa, pero vemos, ¿no? Primeramente, si el Señor nos lo permite. Entonces, Dios permitió que la iglesia entrara al oscurantismo. Porque cuando alguien ya no tiene fervor, hermano, Dios apaga la lámpara. Y esto lo vemos en en el primer libro de Samuel, perdón. Primero de Samuel 3:3. Acompáñame ahí. Primero de Samuel 3:3. El programa no me aceptó. Primero de Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, ya antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces, por el sacerdocio mediocre de Elí, que no buscaba a Dios, la lámpara se iba a apagar. Pero antes de que esa lámpara se apagara, Dios se había llamado a Samuel. Dios le había hablado a la iglesia que si no volvía a su primer amor, hermano, le iba a apagar la lámpara, le iba a quitar la luz. Y es que Dios no actúa sin antes avisar a su iglesia. Por eso es que el Señor nos advirtió desde antes que los fríos se iban a enfriar y que los calientes se iban a calentar. Para que nosotros tuviéramos, como nos ocupáramos y agarráramos cartas sobre el asunto. Si éramos fríos, tratar de calentarnos para poder ser de esos calientes que se iban a calentar todavía más, ¿verdad? Dios habló a su iglesia, hermano. Dios no actúa sin antes hablarle a su iglesia. Y hoy nos está hablando a nosotros porque lo invitó, lo invito, hermano, a que preste atención a esta palabra. Ponga mucha atención. Lo invito a que permanezca oyendo la palabra, porque hay muchos, hermano, que están rechazando la palabra. Y es que el propósito de estos videos, hermano, no es que usted pase por aquí, salude como si pasara lista y se vaya. Ese no es el propósito, hermano. No es nada más que ya va a ser lunes, ya va a ser viernes, son las 7 de la noche. Pues me conecto 5 minutos, digo saludos, aquí estoy, bendiciones familia, me desconecto y ya cumplí. No, hermano, ese no es el propósito. El propósito, hermano, es que nosotros nos sentemos y analicemos la palabra y veamos lo que el Señor nos habla. Porque lo que estamos pasando hoy es algo que ya fue anunciado. Así como fue anunciado que Dios le iba a quitar el candelero a la iglesia. Así que, hermano, si usted quiere saber qué es lo que viene en tiempos futuros para la iglesia, para usted y para mí, cosas que nos incumben, pues no nada más venga a pasar lista o no cumpla, conmigo no cumple. Usted, el compromiso no es conmigo, no es con un canal, no es con una persona. El compromiso es con el Señor. Si a usted le interesan las cosas del Señor, se va a quedar, va a escuchar todo el tema. Si no le interesan, pues nada más entra, pasa lista y se va. El chiste es que usted, si está enamorado del Señor,
sepa y se quede a escuchar todo lo que tiene el Señor preparado para nosotros y todo lo que nos está hablando de lo que se avecina. Y ya vamos a ir llegando a esas partes de lo que va a venir para la iglesia, hermano. Acompáñeme a Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios, hermano, anunció que quitaría el candelero, y efectivamente lo quitó porque la iglesia de Tiatira estuvo en la oscuridad alrededor de 1200 años, el oscurantismo, hermano. Fueron más de 1000 años que la iglesia cayó en oscurantismo, que no avanzó. Y claro que en medio de esas generaciones el Señor levantó un remanente avivado, ¿verdad? Porque ha habido iglesia novia en todas las generaciones, en todas las etapas de la iglesia. Por eso, Pablo en Efesios 3:9, que es el verso que estamos analizando, está hablando de que el misterio que es la iglesia, según Efesios 3:5 al 6, va a tener dispensaciones. Y esas dispensaciones son el tiempo de las 7 iglesias que estamos estudiando en Apocalipsis. Pero luego viene la iglesia de Sardis. Y esta iglesia, hermano, nos habla de la iglesia de la Reforma en 1517. Y ahí la iglesia revivió, aunque no del todo. Mire, Apocalipsis 3:4, acompáñenme. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, en medio de la iglesia muerta, hermano, había personas vivas. Y decimos personas muertas por lo que dice Apocalipsis 3:1. Fíjese que cómo dice. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero en medio de esta iglesia, hermano, de esas iglesias, había unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Ya que vivimos el tiempo de la Reforma, el tiempo en que algunos se levantaron para creerle a Dios. Pero luego vienen las últimas dispensaciones de la iglesia, hermano, que son Filadelfia y Laodicea. Filadelfia y Laodicea es la iglesia actual. Son 2 dispensaciones que van a enfrentar el misterio escondido de Efesios 3:9. Entonces, la iglesia final va a tener que enfrentar varias batallas. Y la primera batalla que la iglesia va a tener que enfrentar es un tiempo donde las puertas serían cerradas. Mire, acompáñeme a Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese, hermano, y esto nos aconteció en el último tiempo. La iglesia iba a enfrentar un cierre de puertas. Y esto, hermano, fue una sola práctica, Lo que vivimos con la pandemia fue un poco de eso. Pero eso ya venía avisado, hermano. Y si pasa o no pasa es porque el Señor lo permite. No es porque por voluntad humana o porque sea una cosa del gobierno o de científicos, no, hermano. Pues nuestro Señor tiene todo bajo control. Esto fue solo apenas un inicio, una probadita, hermano, de lo que podría ser que cierren la puerta de las iglesias. Sí, esto fue una recomendación, lo que hizo el gobierno de cerrar las iglesias para que no hubiera contagios y que pudiéramos congregarnos en casa, desde casa en reuniones virtuales. Pero va a llegar el día, hermano, el momento en el cual van a cerrar las iglesias, pero por orden judicial, por orden del gobierno, que ya no va a ser, si puedes, aíslate, si puedes, quédate en casa. No, ahora va a ser, queda estrictamente prohibido las reuniones en las iglesias. Puedes ir al cine, puedes ir al centro comercial, pero a la iglesia está prohibido. Y también va a estar prohibido reunirse virtualmente. Ya no va a haber iglesia, van a estar cerradas las iglesias, hermano. Y eso que va a venir va a estar peorcito. Pero esto, hermano, nos lo está avisando el Señor. Cuando Dios dice se abre, nadie puede cerrar. Y después de cerrar, nadie puede abrir. Esto, hermano, es algo que el Señor está hablándonos y que va a suceder en estos últimos tiempos. Y el próximo cierre que viene, hermano, es el cierre después de la parucía.
Porque en la parucía aún hay un poco de avivamiento, hermano, pero después del arrebatamiento, después del traslado, Dios va a cerrar a la humanidad. Se va a ir el Espíritu Santo con él y se va a terminar la dispensación de la gracia. Cuando la novia y el Espíritu se vayan a las bodas del Cordero, se termina la dispensación de la gracia, hermano. Y se van a cerrar las puertas. Pero ahora Dios no está cerrando la puerta, la está abriendo. Y mire, hermano, la iglesia empezó en casas y va a terminar en casas. Pero esa iglesia que va a terminar en casas, hermano, es la iglesia cosecha. Porque la iglesia que no se consagre para ser primicia, inmediatamente después de la parucía, las naciones van a pedir un cierre por un virus, o no sé qué vaya a pasar, hermano, pero no van a cerrar solamente por un tiempo, o momentáneamente por 40 días, como decían la cuarentena, por un año, por 2 años, no. Van a impedir o van a pedir estas naciones un cierre total de las iglesias. Entonces, ahora sí, hermano, la iglesia de la cosecha va a tener que reunirse en las casas y a escondidas. Van a quemar las Biblias, no va a haber ya Biblias electrónicas, no va a haber Biblias físicas. Va a ser un tiempo de mucha dificultad, hermano. Pero eso va a ser para la iglesia cosecha, no para la iglesia novia ni la iglesia primicia. Es ahí donde va a haber un cierre total. Pero la iglesia novia, hermano, va a tener un avivamiento. Y no va a vivir en la nueva normalidad que viene. Esta que estamos viviendo no es la nueva normalidad. Lo que viene va a ser la nueva normalidad, hermano. Nada la va a enfrentar a la iglesia novia. Y se va a encender antes de la parucía. En este tiempo final, hermano, va a haber una diferencia entre su pueblo y el mundo. Por eso el Señor permitió que la iglesia pasara todo lo que pasó. Para humillarnos, hermano. Para llevarnos a voltear a Él. Y nos afirmáramos en nuestro Señor. Lamentablemente, muchos, en lugar de afirmarse y voltear a ver al Señor, se enfriaron más. Aquellos que creíamos que después de la enfermedad iban a regresar con un avivamiento sorprendente, resulta que se fueron completamente al mundo y ya no les importa nada a la iglesia. Siguen fumando, siguen fornicando, siguen tomando, siguen drogándose, siguen hablando malas palabras, como que si no hubiera pasado nada. Esto ya fue, ya pasó y es una experiencia más, una rayita más al tigre, dicen ellos. Lamentablemente no, pero lo que el Señor quería era que voltearan a ver y voltearan y dijeran: Señor, en realidad tú eres el que me libró de esta enfermedad. Y entonces se esperaría, hermano, que ahora que se está saliendo de la pandemia, la iglesia estuviera avivada. Pero se empieza a ver que ya va a ser muy marcado quién va a ser iglesia, hermano, primicia, y quién va a ser iglesia cosecha. En estos tiempos en los cuales ya regresamos completamente a la iglesia, a muchos les pesa congregarse. A muchos dicen: híjole, ¿para qué nos congregamos más días si con el domingo tenemos? Ay, pero es que hace mucho calor, es que viene el tiempo de lluvia, es que viene el tiempo de frío. Hermanos, ellos no se les tiene contentos. Esa es la iglesia de la cosecha. Lamentablemente, esa iglesia va a tener su avivamiento, pero en secreto, cuando se reúnan por las casas, porque así es como va a terminar la iglesia. Inició por las casas y va a terminar por las casas. Esa iglesia de la cosecha. La iglesia de la primicia va a tener un avivamiento y somos aquellos que estamos hambrientos de la palabra y queremos congregarnos diarios si se pudiera, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. Tener transmisiones todos los días aquí por YouTube. Estudiar diario. A nosotros, hermano, si usted tiene ese deseo, es porque el Señor está avivándonos. Y si estamos siendo avivados es porque estamos calientes. Y si estamos calientes es porque formamos parte de esa novia esposa. Así que gocémonos, hermano, gócese si a usted le ha entrado ese hambre por buscar las cosas del reino. Y, hermano, lo invito a que se entusiasme si usted le da igual ir o no ir a la iglesia. Si le da igual leer o no la escritura. Si le da igual ver o no un estudio. Si usted ya entró en esa comodidad de: pues me congrego los domingos, cumplo y mi vida sigue los demás días, lo invito, hermano, a que se consagre, métase. Todavía es tiempo, todavía estamos en el tiempo de gracia, todavía está esa invitación para que todos los que quieran puedan ser parte de esa iglesia novia. Amén. Así que usted sabrá si usted quiere.
es la invitación. Recuerde que esto es exposición más no imposición. Estamos compartiendo nada más. Efesios 3:10, así que no se enoje conmigo, hermano. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. La iglesia va a proclamar la multiforme sabiduría de Dios, hermano. Entonces, la dispensación de la iglesia de Dios de Filadelfia y la Odisea no quiere decir que lo que pasaron las otras iglesias no sea para nosotros, sino que estas dos últimas son nuestra dispensación. Apocalipsis, acompáñame a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí, hermano, está la forma de lo que tenemos que hacer en estos tiempos finales. Y aquí están las recomendaciones de lo que tenemos que hacer en estos tiempos finales. Número 1, guardar la palabra de su paciencia. O sea, que debemos tener paciencia. Número 2, retener lo que tenemos. Nuestro trabajo va a ser retener la fe, hermano. Y retener es mantenernos en lo que tenemos. Lo que Dios nos dio, lo debemos cuidar para que nadie robe nuestra corona. Entonces, vemos a Filadelfia, hermano, a una iglesia que retiene su fe, su doctrina en medio de las situaciones difíciles que viva. Entonces, la iglesia que va a terminar en un tiempo donde el diablo va a levantar una iglesia falsa. Veamos el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y fíjese cómo dice también parte de los últimos libros del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el poder de Moisés y Elías, hermano, se va a mover en la iglesia final. Y vemos en Mateo 17, Lucas 9 y Marcos 9 cómo Jesús se le apareció. A Jesús se le apareció Moisés y Elías, hablándole de su éxodo. Acompáñame a Lucas 9:30. Lucas 9:30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías vinieron a hablarle a Jesús de su éxodo, de su partida. Y el poder de Moisés y Elías eran el poder de las sobrenaturalidades, hermano. Entonces, nuestro último tiempo en la tierra será el tiempo en que vamos a ver el poder sobrenatural de Dios. Pero paralelo a nosotros, va a haber una iglesia falsa, hermano, una sinagoga de Satanás. Así que la iglesia va a terminar con una gran demanda de fe. Hablemos por último, hermano, de la Odisea, que es la iglesia final. Con tristeza, hermano, les tengo que decir que la iglesia termina en tibieza. Pero está hablando de la iglesia cosecha, porque la iglesia novia va a terminar ardiendo más que nunca. Acompáñame, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La iglesia va a terminar con tibieza, hermano, con indiferencia. Jesús hace 3 invitaciones. Termina la dispensación de la iglesia de la cual habla Pablo en Efesios 3:9 con 3 invitaciones. Acompáñame a Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo, fíjese estos 3 consejos, que de mí
compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la de vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjese qué importante, hermano. Y esos consejos los leíamos como de corrido, pero vamos a detenernos aquí. Primero, el primer consejo que nos da el Señor para esos últimos tiempos es que de mí compres oro refinado. Y el oro es la fe, según Primera de Pedro 1.7. Acompáñame a Primera de Pedro 1.7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces, la fe es una figura, el oro es una figura de la fe. Entonces, lo primero que pide Cristo a la iglesia para el último tiempo es que no dude, que de él compre oro, porque Cristo es fuente de oro, fuente de fe. Lo segundo es que también vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas es la santidad. Cristo, hermano, tocaba a leprosos e inmundos y no se contaminaba porque andaba en santidad. Pero si un cristiano no anda en santidad, que se guarde bien, hermano, porque cualquier virus que venga, y va a venir más y más fuerte. Así que si no está vestido en santidad, cualquier virus lo puede tocar. Amén. Y el tercero, hermano, es unge tus ojos con colirio. Y ese colirio es la revelación de su palabra. El Señor nos va a revelar en su palabra cómo tenemos que actuar. Y fíjese qué curioso, hermano, porque colirio viene de una palabra griega que es el número Strong G2854, que quiere decir o se pronuncia cataplasma. Entonces, cuando hablamos de colirio, lo que decimos es medicina, porque cataplasma quiere decir medicina de parte de Dios. La cataplasma, hermano, es una sustancia que se usa como medicamento. Entonces, la palabra nos va a dar la medicina. Y eso quiere decir que la iglesia va a terminar peleando con enfermedades. Entonces debemos tener fe, santidad y medicina para enfrentar lo que viene. El Espíritu Santo nos va a ir guiando, hermano, a lo que tenemos que hacer para salir vencedores en estos tiempos finales. Llegó el momento, hermano, de en verdad creerle a Dios y cimentarnos en Él, mis hermanos. Porque dice aquí que nos da tres consejos. Comprar oro refinado, tener fe, tener paciencia, vestirnos de vestiduras blancas, tener santidad, consagración y ungir nuestros ojos, tener esa revelación de la palabra, medicina de la palabra. Entonces, si se fija, es tener paciencia, tener santidad para no contaminarnos. El Señor estaba en santidad y Él podía tocar leprosos y no se contaminaba. Nosotros tenemos que tener santidad para poder estar en estas pandemias que vienen sin poder que no nos toquen. Y por último, nuestros ojos ungüentos, hermano, a nuestros ojos, que es la revelación. Y es la revelación de su palabra. Así que, mi hermano, vienen tiempos en los cuales serán difíciles en cuanto a salud. Pero si nosotros estamos bien cimentados en Cristo, si nosotros hacemos caso a esos tres consejos, nosotros pasaremos en paz. Así que, hermano, le hago una vez más la invitación. Si usted siente que se está enfriando, si usted se siente un poco apático, si se siente un poco indiferente, estamos aún a tiempo, hermano, de que usted se pueda calentar, si usted pueda regresar a su primer amor. Y ese primer amor hará que ese fuego reaviva y usted no se quede a esa iglesia de la cosecha, la cual va a tener que reunirse en secreto por las casas, sin Biblia, sin Espíritu Santo, sin gracia. ¿No quiere vivir así? Conságrese, métase con el Señor, enamórese del Señor en estos últimos tiempos, porque el tiempo de la gracia se va a terminar. El Señor viene muy pronto, y cuando Él venga, la iglesia y el Espíritu se van con Él, cuando venga en parucía, en secreto. Entonces se quedará la cosecha a tener sus reuniones en secreto, siendo perseguida, siendo vituperada. Así que si usted no quiere pasar por eso, y sufriendo de enfermedades también, si usted no quiere pasar por eso, está aún a tiempo. No quiero espantarlo, hermano, pero
estamos ya en la recta final y el Señor viene pronto. Hasta aquí le vamos a dejar, hermano. Si usted no quiere perderse ningún estudio de los que vienen, lo invito a que se suscriba, active la campanita y ayúdenos compartiendo estos temas. Son de mucha edificación. Si el Señor nos lo permite, el próximo lunes continuaremos con este estudio acerca de la epístola a los Efesios. Verá que es de mucha bendición. No pasamos ahorita de ciertos versículos, pero el Señor sabe por qué y cómo está haciendo esas pausas en ciertos temas para que nosotros pongamos mucha atención de lo que el Señor nos está hablando. Así que el Señor viene pronto y nos está avisando de que vienen cosas que van a sacudir al mundo. Así que es momento, hermano, de poner manos a la obra y de ponernos, meternos más a la Escritura para foguearnos y pedirle al Espíritu Santo que Él termine la obra en nosotros, limpiando nuestra alma para que así toda la revelación pueda entrar directamente al Espíritu. Amén. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Si el Señor nos lo permite, nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ya el lunes les haré el anuncio de a qué hora iniciamos con la siguiente temporada de Guiados por la Palabra. Así que no se pierda ningún estudio. Nos vemos aquí el lunes a las 7 de la noche. Pase una excelente noche, un excelente fin de semana. Y si el Señor no ha venido, pues nos vemos aquí el próximo lunes para seguir estudiando la palabra. 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pues mis hermanos, me despido y nos vemos próximamente. Gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final. Déjenme saber quién se quedó hasta el final. Ya sabe, ahí en los comentarios o en el chat en vivo. Dios los bendiga y hasta pronto.